Sandoval nos acompaña cada mes porque nos trae experiencias diferentes vinculadas con la lectura. A él le gusta la divulgación de la lectura, le gusta la dramaturgia, se ha preparado en esto y siempre nos trae un tema diferente. Hoy yo le dije, bueno, Jorge, ¿y de qué es que vamos a hablar en La Lupa? Y me dijo, mira, la verdad es que hoy se habla mucho de los creadores de contenido, los que crean contenido para las redes, pero lo que tal vez no nos hemos dado cuenta es que los autores y los escritores siempre fueron creadores de contenido. Bienvenido, Jorge. ¿Todo bien? ¿Se me escucha bien? Buenas tardes para ti, buenas tardes para todos tus oyentes. Muy bien, muy bien. Qué gusto tenerte, Jorge, de regreso con este tema. Y bueno, los creadores de contenido no solamente son del siglo XXI y no son de la era digital. Bueno, así es. Te había contado que estoy en esta temporada de La Máquina de Leer linkeando temáticas literarias, temáticas que tienen que ver con los autores, con la actualidad, con lo que viven los oyentes, con lo que vivimos todos. Y como vivimos en un mundo de redes sociales en donde todo el tiempo estamos interactuando por allí, lo que más escuchamos en este nuevo lenguaje que hemos creado en la era digital es la famosa frase creador de contenido, las famosas terminologías que tienen que ver con las redes sociales que manejamos. Y en los creadores de contenido, para un poco ponernos en contexto, los creadores de contenido tienen cierto lenguaje y proponen exponer los temas de una manera en la cual te puede enganchar. Puedas quedarte dentro de su cuenta o puedas quedarte dentro de su canal y ellos puedan tener exposición, puedan tener fama, por así decirlo. Pero eso ha existido desde siempre, solo que no con la frase creación de contenido, sino con otras que son las noticias polémicas de las personas famosas, ya sea de los artistas o de los políticos. Entonces quise asociar el tema de creación de contenido, el tema de la noticia polémica o la noticia curiosa, la noticia particular o la noticia novedosa con nuestro mundo, que es de los autores y de las novelas. Y después de este pequeño preámbulo, yo te digo que voy a empezar a hablar de autores que ya hemos hablado acá en La Máquina de Leer y los quiero hacer más grandes todavía, porque nunca está de más volver por esos referentes que seguramente si ustedes los vuelven a escuchar les pueden dar ganas de investigarlos mucho más hoy en una computadora o desde sus teléfonos pueden descargar novelas o pueden ir directamente a una librería. Bien, entonces yo te quiero charlar de... Dígame. ¿Con quién arrancamos? Arranquemos con Edgar Allan Poe. Allan Poe, que hoy en día ya hasta serie en las plataformas tiene. Ya se ha hablado muchísimo de él y los que no lo han escuchado ahora tienen acceso desde la serie que estrenaron. Edgar Allan Poe fue uno de los creadores de la novela corta, el cuento de terror. Estamos hablando de finales del 1800. Y quiero repasar, antes de hablar de él, ciertos títulos de él, como El corazón delator, el cuento en el cual ese corazón sigue latiendo a pesar de no estar en el cuerpo, o como El gato negro, o como La caída de casa de Usher, esa casa que se hunde en la tierra y desaparece por todos los males que suceden adentro, o El escarabajo de oro, que es un policial. ¿Qué sucede con Edgar Allan Poe? Estos escritores que vamos a hablar son escritores endiosados, son escritores que nadie los baja del pedestal, pero acá los vamos a bajar un poquito para hablar de su parte humana, por supuesto. ¿No? Se habló mucho de sus adicciones, que tenía adicción al alcohol, pero en el camino no se sabe muy bien si esta noticia o este chisme que apareció de la adicción al alcohol de Edgar Allan Poe fue causado por sus contendores, por la gente que le tenía envidia, por otros escritores, o si realmente era un adicto al alcohol. Asimismo, sacaron información de él como que se había casado con su prima, o como que no le tenía mucha dedicación a la escritura y otras personas escribían por él, o su esposa escribía por él, o que no tenía muy buena economía. Pero lo que yo quiero rescatar de Edgar Allan Poe es una imagen
que es como el goticismo mismo que él manejó, Edgar Allan Poe fue como esa flor que nace en medio del lodazal, esa flor hermosa que nace en medio de ambientes complicados. Hace más de 100 años la vida no era como la vemos hoy día nosotros. Las noches estaban llenas de malos amigos, una vida más laxa por parte de los artistas. Los artistas eran catalogados como artistas malditos o personas malditas por manejarse por fuera de los ámbitos morales o por el simple hecho de dedicarse a una actividad artística. Entonces, yo creo que con Edgar Allan Poe, un escritor del cual se lo recomiendo desde chicos, porque los cuentos de terror de él hoy en día quedarían como cuentos para niños, realmente no quedaría tanto como algo para adultos. Tampoco así, tampoco con el así. Tiempo, ¿tampoco así? Tampoco así, no, digo sí tiene su jóvenes, carga. Porque es un autor muy interesante yo creo que para la adolescencia, desde los 16 para arriba, se puede leer, y para los niños se pueden adaptar. Sobre todo cuando hay un cuento de terror light, ¿no? Se puede adaptar. Pero allí, desde los jóvenes, yo fue de las primeras lecturas que tuve. Y sobre todo porque se deja leer y es entretenido y tiene imágenes muy claras. Entonces, yo diría que vuelvo a recomendar a Allan Poe, este escritor. Discúlpeme la voz, por favor, que he estado después del carnaval, después de tanta agua que nos cayó acá. Estoy un poco difónico. Pero todos estamos así, pero no nos quita la energía. Sí. Claro, pero a mí no me quita las ganas de hacer la máquina de leer. Claro. Así que contra viento y marea estamos acá. Contra viento, lluvia y marea. Sí. Está bien. Entonces, tu primer autor, como vinculado al creador de contenido, es Edgar Allan Poe, pero no me quedó muy claro la relación con el creador de contenido, pero sí me queda claro más como una relación que haces como con los celebrities, o sea, es como si su vida fuera también, la vida de los autores terminaba siendo un poco una vida de celebridades. Así es, o sea, creaban contenido con su vida, en este caso. Creaban contenido con su vida, ok. La gente quería conocer la vida de ellos. Así es, pero sobre todo, en este caso, para denostarlo un poco. Este es el típico caso del autor en el cual se le creó una mala imagen debido a un ambiente de mucha envidia y de muchos otros autores que no lograron la fama y no lograron el éxito en la escritura como lo hizo él. Él inventó realmente prácticamente reinventó el género de terror policial gótico. Es una mixtura de géneros, un cruce de géneros. Ya desde el final de 1800 para acá, ya los géneros puros no existen más. Entonces los autores empezaron a reinventar a partir de mixturar. Uh-huh. Entonces tuvo muchos detractores y tuvo mucha gente que no lo quería por su buena producción artística, pero eso siempre sucede en todas las épocas, hoy en día también sucede, de que la vida privada de los actores es utilizada para crear contenido polémico o amarillista o prácticamente un chisme difundido. Entonces, lo quiero exponer para que todos se puedan enterar de que siempre existió esto. Okay, entonces, solo que cada época lo reedita. Claro, y lo trae con sus propios medios. En esa época eran los periódicos, la escritura, las letras, las cartas, las publicaciones impresas. Hoy son otros los medios. Los panfletos. Los panfletos, sí. Bueno, el primero, Edgar Allan Poe. ¿Quién me traes de segundo? El segundo es un conocido nuestro, un conocido tuyo, un chico que nació en Aracataca, en Colombia, Gabriel García Márquez, el amigo Gabo, que vivió 87 años, pero cuando era joven, él vivió en la calle 19, en el número 19 de la calle de la Loma, al sur de la Ciudad de México. Él se instaló allí con su familia y allí empezó a escribir 100 años de soledad. En aquella época, él, para poder escribir esa obra, su gran obra, lo que él sentía ya su gran obra, tuvo que renunciar a todo y empezar a vivir de los ahorros, hasta que en algún momento se le acabaron los ahorros a Gabriel García Márquez y
dejó de pagar la renta. Su casero, que se llamaba Luis Curdier, lo llamó y le fue a tocar la puerta varias veces, hasta que un día la esposa de Gabriel García Márquez lo atendió. Lo atendió la esposa porque él no tenía cabeza para nada en ese momento. La señora Mercedes Barcha le hizo saber al casero que no contaban con el dinero, que lo disculpe mucho, pero que su esposo estaba trabajando en algo muy importante para él. Pero que le iba a pagar pronto, cuando él termine ese proyecto. El casero le preguntó cuánto tiempo tendría que esperar para que te pague la renta, y dijo 9 meses. 9 meses le faltaba de gestación a esa gran obra de García Márquez que escribió en México. El casero le acepta la propuesta, le dice que no tiene que firmar nada, ningún papel, que iba a confiar en su palabra. Al parecer a este señor Curdier no le faltaba el dinero. Entonces le perdonó y le dijo: a los 9 meses usted me paga todo. Y efectivamente a los 9 meses termina la novela, pide un adelanto a la editorial y puede pagar la renta Gabriel García Márquez. Me hace acordar a una serie cómica donde también se debía muchos meses de renta. Bueno, esto le estaba sucediendo en México. En la vida real. ¿Verdad? Parece, ¿no? Hay esa conexión. Qué risa. Claro, parece que es algo mexicano. Pero con un tinte completamente distinto. Parece que es algo mexicano, esto de vivir allá y... Sí, entre la comedia de lo que se te viene a la mente y lo de ahora. Y a todo esto porque además a Gabriel García Márquez le tocó mandar la mitad de su escrito. O sea, él no pudo mandarlo todo porque no tenía plata para mandarlo todo por correo, sino que dijo: voy a mandar esta porción. Y con esa porción pudo sobrevivir primero para el Sí editorial. Claro. Y lo que yo rescato de esta situación de García Márquez es la convicción de la gestación de su proyecto. Como él, enceguecido, yo me imagino que ha de estar sintiendo, ni siquiera pensando, sintiendo en ese momento de que estaba enfrentando algo grande, de que estaba en la gestación de una gran obra y de algo que iba a ser un antes y un después para su vida y para la literatura, porque él era muy leído, no era alguien que no sabía lo que estaba haciendo. Claro. Él era alguien muy leído, muy preparado, y sabía que escribiendo 100 años de soledad estaba transgrediendo el presente literario. Bueno, en ese momento, en esa época. El número 3. Entonces esta fe ciega, dígame. Es que tenemos un pequeño delay, un pequeño retraso entre la comunicación cuando yo te hablo y tú me escuchas. Pero el primero fue Edgar Allan Poe, el segundo García Márquez, que lo vinculaste con estos creadores de contenido. ¿Cuál sería el tercero? Sí, en este caso de García Márquez, de su vida, de su vida personal, esto de ver lo humano y de exponer lo humano, crear contenido con lo humano de los escritores. Lo que yo rescato es esa fe ciega y esa convicción de contra viento y marea nuevamente querer lograr esa obra, culminar esa obra, saber que esa obra era su salvación y que quizás lo iba a poner en la palestra de la literatura mundial, y fue mucho más allá. No solo lo puso en la palestra, sino que todavía se habla y se seguirá hablando después de su muerte. Muy bien, el siguiente autor que vamos a hablar también es de acá de Sudamérica, es Jorge Luis Borges, y en el caso de él tenemos su gran relación con María Kodama, esta argentina descendiente de japoneses y de Suiza, la mamá suiza. Tuvo una relación muy particular. ¿Por qué? Porque él prácticamente le llevaba 30 años, a ella más de 30 años le llevaba. Cuando la conoció, él trabajaba en la biblioteca y ella era una estudiante asidua de la biblioteca que lo vio alguna vez y en el camino se fueron vinculando. Esta diferencia de edad hizo que los detractores de Borges y la gente que le tenía envidia se fije más en su vida personal, su vida con quien tenía una relación o con quien sostenía la relación, porque fue una relación de más de 30 años también.
siempre le buscaban peros o le buscaban ciertos signos de amoralidad por llevarle tantos años. Inclusive llegaron a desconfiar del amor que le tenía María Kodama a Borges, porque cuando él envejeció, perdió la vista y prácticamente María Kodama era sus ojos y era quien lo ayudaba a caminar y a trasladarse por todos lados, y también era su secretaria y también le leía los libros, porque Borges, a pesar de que perdió la vista de muy temprana edad, antes de los 60 años perdió la vista, él nunca dejó de volver a revisar los textos, los libros que tanto le gustaban, ayudado por María Kodama. Entonces, no solo en una época hablaron muy mal de él por ser mayor, muy mayor a ella, sino que también hablaron de ella en una forma de relación por conveniencia, de quedarse con Jorge Luis Borges y no hacer su vida como cualquier persona joven, como cualquier mujer que quiere tener hijos o quiere tener un esposo que la acompañe de la misma edad. Entonces, pero Jorge Luis Borges siempre respondió desde la literatura, siempre respondió con un cuento mejor que el otro, con una edición mejor que otra, con una crítica mejor que otra, y con ponencias, con congresos, porque fue invitado siempre a todo el mundo. Borges era políglota, era un tipo que hablaba 6 idiomas, entonces él se paseaba por todo el mundo hablando sobre y con una lucidez impresionante, ¿no? Con una lucidez y profundidad como pocas. Sí, para quienes quieran seguir profundizando con Borges, hay videos, por suerte hay videos de Borges en blanco y negro, de entrevistas, un poco no tan joven, y también entrevistas cuando ya estaba ciego. Entonces, revísenlo, que todavía en YouTube existe eso, y también revisen sus textos, que son hermosos, pero hicieron mucha creación de contenido con la vida privada de Borges. Sí. Bueno, te cuento, Jorge, que nos queda poco tiempo ya. Entonces, no sé si tienes un último o hacemos un resumen de los tres que nos llamaste, que nos mandaste a llamar hoy. O sea, realmente tengo muchos, tengo muchísimos, tengo una docena de escritores, pero yo sé que el tiempo nos apremia, que podemos seguir charlando después en el Instagram, en los vivos. Esta noche voy a hacer un vivo, así que me pueden seguir allí en el Instagram. Pero también quiero hablar, por ejemplo, de alguien que yo quiero mucho, que es Tennessee Williams. Tennessee Williams es un escritor de teatro estadounidense de los años 50, escribió teatro, escribió guiones para Hollywood, muy famoso, escribió La gata sobre tejado de zinc caliente. Él, en cambio, dentro de su vida privada estuvo lleno de gente que lo amaba y gente también, muchos detractores y gente que lo injuriaba, ¿no? Sobre todo porque él, dentro de su vida privada, era muy desbandado, ¿no? Mucha noche, muchos vicios de todo tipo, criticaban su sexualidad, criticaban su vida, pero todo con tal de bajarle un poco el precio a su escritura genial. Tennessee Williams, escritor genial de teatro. Si están por una librería, pregunten por él, cómprense un libro de teatro de él. Y también se puede ver sus guiones en película, como también La gata sobre el tejado de zinc caliente y Un tranvía llamado Deseo, que también está en película, hicieron película de sus obras. Entonces, fue otro, como un bonus track, propongo de Tennessee Williams para poder seguir pensando e investigando sobre este tipo de genios que tuvieron una vida distinta a la normal, tuvieron vidas llenas de vicios, vidas llenas de relaciones tumultuosas. Como yo digo, son personas que son como esa flor hermosa que nace en medio del lodazal y que solo queda admirar su obra, admirar lo que irradian y lo que de bueno podemos recibir de ellos en estos momentos. Y sobre todo también es una crítica para la creación de contenido que se dedica a destruir personalidades o querer hacer críticas negativas de las personas. En general. A eso va dedicado. Ok, muy bien. Jorge Sandoval es nuestra máquina de leer aquí en La Lupa y hoy decidió enfocarse en estos autores bajo esa perspectiva de
generador de contenidos y ya nos explicó también esa mirada. Pasó por Edgar Allan Poe, por García Márquez, por Jorge Luis Borges, Tennessee Williams, y creo que se quedan muchos más ahí en el tintero de los cuales se pueden incluir, y también autoras mujeres que también pasaron por ese mismo de situaciones en donde sus vidas fueron muy observadas y criticadas y también poco entendidas. De hecho, creo que pudo haberles pasado más a ellas que a ellos por ser estas autoras que a duras penas tenían derecho a la firma. 2:33 minutos y nos despedimos, Jorge, pero mándanos, por favor, dinos en qué red social estarás haciendo tu en vivo por si acaso alguien quiere conectarse. Claro, por supuesto, en jorgesandoval.dram en Instagram, y por supuesto que habrá una segunda parte con autoras, claro que sí. Perfecto.